Muchas gracias, Ariana. Saludar en primer lugar al CAE por este importante evento, esta sexta cumbre de mujeres en el mundo del arbitraje, ¿no? Como bien lo dijo la doctora Silvia Rodríguez, se necesita más encuentros de esta naturaleza, donde la cuota de la participación de nosotras como mujeres, pues vayamos por lo menos avanzando, ¿no? Avanzando de repente a un paso un poquito más rápido que lo lento que mostraba en las líneas estadísticas la doctora Silvia Rodríguez, ¿no? Que sean estos uno de los eventos de publicidad, de participación, ¿no? En la cual vemos eventos como estos que hay que agradecer su difusión de ellos y también la invitación que nos han hecho el equipo de CAE a través del doctor Jorge Abel, al Círculo de Arbitraje y Contrataciones con el Estado, ¿no? Y lógicamente seguir promoviendo muchos más espacios en la cual la participación de la mujer se vuelva una participación más activa, ¿no? Donde podamos nosotros, a través de esta participación activa, pues demostrar la responsabilidad, la ética, ¿no? La perseverancia en estos espacios, ¿no? Dicho eso, entonces aquí estamos todas nosotras, ¿no? En este encuentro, por ahora virtual, lógicamente seguro tendremos algunos otros encuentros de manera física, ¿no? Dicho eso, voy a iniciar abordando este tema sobre la transparencia en las contrataciones públicas, ¿no? Nosotros sabemos que hablar de contrataciones públicas tiene todo un marco regulatorio en nuestro país, ¿no? O sea, hay normas que regulan la contratación pública y por lo tanto, a través de estas normas que regulan la contratación pública, vamos a encontrar entonces cuáles son estas instituciones jurídicas sobre la transparencia, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a la Ley de Contrataciones del Estado, ahora tuvo bajo la Ley 30225. Esta Ley de Contrataciones del Estado es uno de los pilares fundamentales en la cual va a establecer no solamente normas, sino también principios que rigen la contratación pública en nuestro país. Y por lo tanto, aquí vamos a encontrar el principio de transparencia, ¿no? El principio de transparencia que esta norma va a tener como objetivo buscar asegurar la eficiencia, la igualdad, la competitividad y la publicidad que nosotros, al revisar esta norma y en nuestra práctica cotidiana, desde el mundo del arbitraje o desde la orientación a las diversas entidades públicas, podemos rescatar cómo es que se viene aplicando este principio de transparencia en estas entidades de la administración pública, ¿no? Que posteriormente abordaremos cuáles son y cómo es que se viene en la práctica ejecutando, ¿no? Posteriormente tenemos otra norma paralela o más que paralela de desarrollo de la Ley de Contrataciones del Estado, que me estoy refiriendo al reglamento, ¿no? Al reglamento, este decreto supremo 344 de 2018, ¿no? Este reglamento no solamente va a desarrollar lo ya establecido en la ley, sino que nos va a proporcionar de una manera u otra algunos detalles mucho más específicos sobre los procedimientos, sobre los requisitos, sobre los aspectos técnicos ya relacionados de manera específica a las contrataciones públicas. Y lógicamente que dentro de este marco normativo también nos hablan la importancia o el rol que juega el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¿no? Basta que nosotros revisamos el artículo 52 de la Ley de Contrataciones para poder ver que no solamente el OCE que nosotros denominamos, no solamente va a ser el órgano supervisor, sino también que una de sus funciones va a ser el de velar y promover que estas entidades realicen, que estas entidades de la administración pública realicen las contrataciones de manera eficiente y bajo estos parámetros normativos, como lo es la ley, su reglamento y todas las normas complementarias dentro de la contratación pública, que tengan como objetivo, por un lado, maximizar el valor
de los fondos públicos, ¿no? Y, por lo tanto, bajo el enfoque de gestión por resultados, conforme lo dice el artículo 1 del TUO de la 30225. Eso es por un lado, pero también tenemos a otra entidad que también juega un rol importante. Y no digamos que las otras que no voy a mencionar no jueguen, pero son las que más se destacan, ¿no? Son las que tienen un rol más activo, ¿no? Tenemos a la Contraloría, por otro lado, que si bien es cierto, la Contraloría va a cumplir aquí un rol importante porque el papel que cumple no solamente de fiscalización, sino también de controlar estos recursos públicos. Y le corresponde a ella evaluar la legalidad y la eficacia en el uso de los fondos públicos, ¿no? Y por lo tanto, aquellos fondos públicos destinados a las compras públicas que realicen estas entidades. Entonces, miren ustedes que ¿qué pasaría que ante si no hubiera este sistema de vigilancia en el uso de los recursos públicos, pues, cómo es que tendríamos mayores indicadores de corrupción, ¿no? Pese a ellos, vemos que estos contribuyen, este sistema de vigilancia en el uso de estos recursos públicos, contribuyen de una manera u otra a minimizar, ¿no? Temas ligados a la corrupción. Y no solamente temas ligados a la corrupción, vamos a ver que va a haber temas ligados a lograr mayor control o vigilancia ciudadana, mayor capacitación, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta ley de contrataciones ha ido involucrando entonces importantes mecanismos que van a permitir, digamos, un uso adecuado de la supervisión. Al tener nosotros bajo este sistema de contrataciones, ha permitido entonces a lo largo del tiempo, ¿no? Sentar bases para facilitar el control. El control no solamente a través de las entidades, sino también el control social, ¿no? Y reducir de esa manera o minimizar estos temas ligados a la corrupción o de repente a la orientación de algunos procesos, ¿no? Por parte tal vez de algunos servidores o funcionarios que se encargan en las compras públicas. Entonces vemos que este es un camino, seguro que hay mucho por recorrer, como bien lo han dicho también los expositores de la Mesa 1, pero son puntos de partida que a lo largo de la historia han ido avanzando, ¿no? Han ido avanzando y se han ido mejorando algunos procesos, pero aún así todavía nos falta algunas mejoras, pero vamos en ese camino, ¿no? Creo que ahí ha jugado un rol importante el avance normativo para regular algunos temas como el fraccionamiento, otros como las compras menores a 8 UITs, perdón, otros también ligados a relacionar temas de la transparencia a través del SEACE. Entonces vemos que hasta este momento nos permite, bajo estos instrumentos, tener una mayor observancia, una mayor vigilancia en la mejora de los procesos que realizan las entidades públicas. Por lo tanto, hoy en día, la fiscalización, el monitoreo ciudadano se puede hacer, incluso el periodismo de investigación, ¿no? Y la misma Contraloría. Ya tenemos a través del SEACE que nos permite realizar una vigilancia de alguna de las etapas del procedimiento de selección. La idea sería que todas las etapas del procedimiento de selección puedan ser sometidas a fiscalización, monitoreo, y ahí sobre todo al periodismo de investigación y a la Contraloría poder revisarlas, ¿no? A través del SEACE, así como también todas las actuaciones que se realizan como consecuencia de las controversias que se puedan generar en la ejecución contractual, ¿no? Pero es un proceso a mejora. Entonces vemos que este sistema de contrataciones, que si bien es cierto, se ha venido impulsando durante estos últimos años, que tiende a orientar en relación a las adquisiciones para lograr garantizar y sentar las bases de que haya imparcialidad, de que se dé transparencia, de que se dé publicidad en estos procesos de selección para la adquisición de bienes, de servicios, de obras, de consultorías.
Algunas medidas importantes que hemos venido hablando, por ejemplo, ha sido, y que podemos identificar en estas normas de contrataciones y que lógicamente van a favorecer la transparencia en los procesos de selección que realizan las entidades del sector público, lo que contribuye y ha sido de gran ayuda el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? El Registro Nacional de Proveedores permite identificar al proveedor, permite ver, porque al momento que se registran estos proveedores, personas naturales o jurídicas, y que se van a convertir en proveedores del Estado, por lo tanto, este registro constituye una herramienta de transparencia. Va a permitir al Estado, no solamente al Estado, va a permitir a los ciudadanos poder identificar quién o quiénes son los proveedores de las entidades públicas, ¿no? Poder ver cuál es su giro de negocio, cuál es su experiencia, ¿no? Poder tener información de cuáles son su domicilio, su capital social, ¿no? De tal manera que si existiera algún incumplimiento de estos proveedores, pues rápidamente poder notificarles a esos domicilios y poder aplicar las sanciones que correspondan luego de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? También por otro lado vamos a encontrar de una manera u otra que ha contribuido en el tema de la transparencia, el tema de los impedimentos. El tema de los impedimentos que a lo largo del tiempo también se han ido incorporando, ¿no? Los impedimentos hasta lo que tenemos ahora, a partir del artículo 11 del TUO, de la 30225. Vamos a encontrar que a partir de los impedimentos, pues han logrado de una manera u otra hacer que estos postores, estos contratistas que, por ejemplo, dejaban el cargo, ¿no? No hagan mal uso de su posición que tenían, entonces por un periodo de tiempo ellos no pueden participar, ¿no? Esta situación privilegiada que tenían al ostentar estos cargos públicos no les beneficia o les ponga una mayor ventaja sobre los demás, así como aquellos familiares, ¿no? Como los cónyuges, los convivientes o los parientes, ¿no? También ha ayudado de una manera u otra. Vemos que lo último que se incorporó como el tema de los impedimentos, incluso vamos a ver aquellas dentro de este contexto y lo que más resaltó y ayudó, que nosotros lo vimos desde nuestra óptica y de nuestra experiencia, fue, por ejemplo, cuando se incorporó con este decreto supremo 046-2011, donde vimos que se logró incorporar como impedimento a los proveedores del Estado, aquellas personas jurídicas, ¿no? Aquellas personas jurídicas sin fines de lucro y que estaban integrados, ¿no? Por algunos personas o autoridades o funcionarios o empleados de confianza o servidores públicos como un impedimento si pertenecía a esta parte de las acciones, ¿no? O a algún tipo de reorganización societaria o incluso de tal manera que se impedía participar en estos procesos de selección. Yo creo que ahí fue un acierto importante al considerar, e incluso para los sancionados, ¿no? No pueden participar si pertenecen a estas instituciones como parte de sus acciones. Luego, y otra herramienta que hasta ahora ha sido de mucha utilidad es el Plan Anual de Contrataciones, de aquella herramienta que algunas entidades públicas, por tema de tiempo, vemos que eh, tratan de cumplir con la formalidad de la norma y no incorporan el objetivo o no cumplen el objetivo de lo que la norma ha indicado en relación a la obligatoriedad de contar con este instrumento denominado Plan Anual de Contrataciones. Esta es una herramienta de planificación, pero no solamente va a ser considerada como una herramienta de planificación, sino también va a ser de transparencia, también va a permitir el control ciudadano. Pero a veces las entidades, por tema de tiempo, supongo yo, solamente para cumplir con la formalidad logran publicar eh, en los gobiernos locales el programa Vaso de Leche y a veces no las demás, y las demás lo van incorporando posteriormente, ¿no? Pero eso no es el objetivo que la norma indica
en el tema de plan anual de contrataciones. En el tema del plan anual de contrataciones, recuerden ustedes que este es un instrumento de planificación, por lo tanto, este instrumento de planificación es aquel instrumento donde se va a traer el extracto de lo que ya se trabajó el año anterior en el cuadro de necesidades, ¿no? Y se va a colocar. Por lo tanto, no debería haber en ninguna entidad de la administración pública que solamente veamos nosotros, cuando querramos revisar un plan anual, veamos 2 o 3 procesos, ¿no? Porque no estaría transparentando. Entonces, ¿cuáles son los procesos que en el año fiscal va a licitar esta entidad en bienes, servicios u obras? ¿No? Recuerden ustedes que este instrumento denominado plan anual es donde justamente la norma indicó es donde se debe consignar, ¿no? Todos los bienes, servicios, obras que requieran durante el año fiscal, ¿no? Y ahí vamos a ver montos estimados, vamos a ver tipos de procesos de selección, vamos a ver los regímenes de contratación, las fuentes de financiamiento. Ese es el objetivo de la norma, ¿no? Y eso debería ser una buena práctica a considerar por las entidades para buscar el objetivo de la transparencia, ¿no? Se impulsa su obligatoriedad, sí, ¿no? Pero hay que incorporar todo lo que se necesita en el año fiscal para hablar de una buena planificación. Otro tema ligado a la mejora en tema de transparencia es lo que tenemos que a veces renegamos de nuestro sistema electrónico de contrataciones del Estado, ¿no? Que los que vienen del sector público y han asesorado a entidades, a veces vemos a los logísticos cómo reniegan de este sistema, porque es un sistema que si bien es cierto es lento para cargar, porque todas las entidades hay momentos que está casi colapsado, se hace, ¿no? Todos están colgando sus procesos, ¿no? Pero ya como un tema de la práctica y la experiencia en los logísticos, ya saben en qué momentos pueden mejorar y ser más rápido la carga de los archivos para los procesos de selección, ¿no? Pero contribuye al tema de la transparencia, sí. A través del SEACE se ha permitido que puedan los ciudadanos realizar esa vigilancia ciudadana en el proceso de contratación pública, también los órganos de control, ¿no? O cualquier entidad pública o cualquier proveedor que quiera revisar, ¿no? Entonces, lógicamente que sirve y sabemos que este sistema es operado por el mismo OCE, ¿no? Y que hay que dar algunas mejoras, seguro, pero como instrumento de transparencia sirve a la fecha, ¿no? Otro tema ligado a ello podemos hablar también de los fraccionamientos. La norma prohíbe los fraccionamientos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la prohibición es clave, pues, para evitar estas distorsiones de los tipos de procedimiento de selección, ¿no? Las entidades le corresponde la planificación de lo que van a adquirir en bienes, servicios u obras, ¿no? Y hemos dicho, esa planificación lo hacen un año antes, ¿no? Si lo hacen un año antes, entonces con eso y con la prohibición del fraccionamiento van a permitir reducir, ¿no? Los números de procesos porque no hay mucho fraccionamiento, además de la responsabilidad que le puede acarrear por realizar fraccionamiento. Y con eso, si realizas fraccionamientos, también no estás contribuyendo a lo que la norma dice, maximizar el valor del dinero. Y por lo tanto no estás reduciendo costos, ¿no? Porque estás fraccionando. Y lógicamente que perjudica a la entidad pública y por lo tanto al Estado, porque estamos hablando de recursos públicos. Entonces vemos que la ley de contrataciones tiene dicha prohibición expresa. Y por último podemos decir que la transparencia en las contrataciones públicas debe analizarse teniendo en cuenta factores que ayuden al cumplimiento de los objetivos que busca la ley de contratación en su reglamento y por lo tanto también reducir y minimizar los problemas ligados a la corrupción,
también a la falta de capacitación, porque si bien es cierto, recordemos nosotros que con la certificación por niveles de la OEC o del organismo encargado de las contrataciones o logística o abastecimiento, como se denominen en los instrumentos normativos o de gestión de las entidades públicas, permite la profesionalización, porque vemos que para tener el cargo de logístico debe ser certificado y para que sea certificado debe pasar un examen, pero para dar el examen hay que prepararse, ¿no? Entonces, de tal manera que lleva a refrescar esos conocimientos permanentemente, ¿no? Para poder dotar a esta área de profesionales que sean los que orienten a los demás unidades o áreas usuarias de las demás entidades que a veces de casualidad leen la ley de contrataciones, pero quien la debe manejar de manera correcta, de manera adecuada, vienen a ser el órgano encargado de las contrataciones, ya que por él están bajo su cargo el poder dirigir, orientar el proceso de contratación pública en cada una de las entidades de la administración pública. También va a ayudar y ha ayudado bastante, como se ha resaltado, el tema de contar con el Registro Nacional de Proveedores. Vemos que todo esto va a ayudar de una manera u otra a seguir incentivando la transparencia y por lo tanto a cuidar los recursos públicos y a minimizar los índices de corrupción, ¿no? Si bien es cierto, todo esto se va a lograr con la ayuda y la participación de la sociedad civil, de los órganos de control, de las normas, de los principios que van a ser aplicables a la contratación pública para lograr esta transparencia en los procesos de selección de los proveedores y con ello vamos a lograr el cumplimiento de los objetivos para buscar la eficiencia y la eficacia, que es también uno de los objetivos que busca el proceso de contratación pública y podamos adquirir bienes, servicios o ejecutar obras para lograr, recuerden ustedes, la finalidad pública, para lograr mejoras en en la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Bien? Eso podríamos decir en relación a la exposición que hoy día me ha tocado, en relación a lo que es transparencia en las contrataciones públicas. Muchas gracias. Muchas gracias por su excelente ponencia, estimada doctora Leila. A continuación vamos a dar el pase a la doctora Natalia Mori. La doctora Natalia Mori es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster en International Business Regulation, Litigation and Arbitration por la Universidad de Nueva York. Es especialista en Derecho Administrativo, Infraestructura Pública y Arbitraje Internacional. Para finalizar, la doctora Natalia Mori es asociada principal del estudio Echecopar, asociado a Baker McKenzie. Estimada doctora Natalia, sea bienvenida a esta segunda mesa. La doctora Mori nos abordará el siguiente tema. ¿El Estado pierde arbitrajes por los árbitros o por la mala gestión en la ejecución de sus contratos? Le cedo el uso de la palabra, estimada doctora. Muchas gracias, Ariana, y muchas gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado por la organización de este evento. Em, como se ha señalado, voy a abordar el tema de por qué el Estado pierde laudos y luego vamos a entrar un poco a lo que es el arbitraje en materia de contratos de APPs. Porque esto está, digamos, vinculado a experiencias recientes que tiene sobre todo el Estado peruano en materia de arbitraje internacional. Entonces, ¿por qué el Estado pierde arbitrajes? ¿No? ¿Por qué el Estado pierde laudos? Hemos escuchado ya muchos la frase de que un caso se gana por los hechos y no por las alegaciones o los argumentos de derecho que se puedan plantear. Yo creo que eso es absolutamente cierto. Los casos se ganan por los hechos, la parte que tiene una mejor
ejecución del contrato es aquella parte que va a tener una mejor posición de ganar una controversia. Y en ese sentido, la razón por la cual muchas veces es el Estado quien pierde los arbitrajes se debe a que durante la ejecución de los contratos, ya sea contratos bajo la ley de contrataciones o bajo la ley de APPs, se producen incumplimientos o se actúa de una manera que no es acorde a lo que establece la ley. Esto hace que cuando se evalúa la posición de la entidad en un arbitraje, no necesariamente ese es el caso siempre, pero si es que hay una razón por la que el Estado pierde los laudos, así como cuando el concesionario o el contratista los pierde, es porque han habido errores durante la ejecución contractual que hacen que su posición no sea tan sólida una vez que estamos frente a un tribunal arbitral, ¿no? Y aquí podríamos hablar también de el cariz un poco político que tienen ciertas entidades, sobre todo aquellas que que tienen la calidad de concedentes, ¿no? En contratos de concesión que son de largo plazo, en donde está en juego infraestructura o la provisión de servicios públicos y que como por esa misma naturaleza generan un interés público natural y una expectativa por parte de los ciudadanos de que los contratos se ejecuten de manera adecuada, que la infraestructura se ponga a disposición de los ciudadanos y se brinde el servicio en la manera adecuada, ¿no? Entonces, esta peculiaridad de los contratos de APPs hace que muchas veces la ejecución de estos contratos deje de ser un poco basada en lo técnico y legal y pueda verse un poco afectada por ciertos intereses específicos o políticos de gobierno, ¿no? Es una realidad que vivimos y que afecta definitivamente el, la correcta ejecución de los contratos, genera mayores controversias y finalmente hace que haya más arbitrajes, ¿no? En los cuales finalmente lo que se dilucida es una controversia que busca, digamos, desentrampar un nudo en el cual, un nudo que se ha generado y que impide finalmente el objeto de estos contratos, que es que exista una adecuada infraestructura o servicio público, ¿no? Entonces, creo que eso es en cuanto a la pregunta de por qué el Estado pierde los laudos, es eso. Quiero dejar en claro que no siempre el Estado pierde laudos. De hecho, a nivel internacional, cuando hablamos de arbitraje de inversión, las estadísticas para el Estado, para los estados y específicamente para el Estado peruano son buenas, ¿no? El Estado no pierde tantos arbitrajes. Entonces, no es que uno pierda más que el otro, sino que la parte que tiene una mejor posición para enfrentar un arbitraje es aquella parte que ha ejecutado el contrato de una manera objetiva, diligente, y suele ser aquella parte que está más aislada a los riesgos eh, de, de, de seguir, digamos, algún tipo de interés político o, o que esté menos expuesta a estos riesgos o temores de investigaciones, ya sea de la Contraloría o ya sean investigaciones penales, ¿no? A los que están expuestos los funcionarios públicos en la ejecución de los contratos, y que hace que en la realidad todos los que nos dedicamos a esta materia veamos que en muchos casos no es necesario que un caso llegue a un arbitraje, pero aún así se prefiere que sea un laudo el que ordene
a la entidad a hacer determinada acción para no tener este cuestionamiento de que por parte de los órganos de control de la entidad o incluso llegado a un extremo por parte de la Fiscalía por considerar que no se ha cumplido adecuadamente sus funciones, ¿no? Entonces, es un escenario bastante delicado en el que se encuentran también las entidades y que explica un poco este problema al que se enfrentan cuando estamos en un arbitraje. Ahora, yendo al otro tema, que es cómo se relaciona, cuál es el impacto del arbitraje en los contratos de APPs. Aquí hay algunos puntos que quisiera resaltar brevemente, y es que, como sabemos, en Perú, ¿no? Por ley, las controversias contractuales, ya sea tanto de contratos con el Estado bajo la ley de contrataciones o contratos bajo la ley de APPs, se resuelven en arbitraje. Esto que nos puede parecer obvio a nosotros los peruanos, no es así de obvio a nivel internacional. De hecho, no hay otro país que tenga una ley, ¿no? Que por ley se establezca que las controversias contractuales con el Estado se resuelven por arbitraje. En el caso de los contratos de APPs, de concesión, principalmente, ¿no? Tenemos esto en el Decreto Legislativo 1362, en el artículo 56.1, ¿no? Entonces, todos los contratos incluyen un convenio arbitral. Ahora, se ha generado todo un debate acerca de cómo es que se debe regular este contrato, este convenio arbitral en los contratos de concesión, porque no hay una uniformidad en los diferentes contratos. Tenemos a grandes rasgos dos tipos de arbitraje, ¿no? El arbitraje de conciencia, que es para resolver las controversias técnicas a cargo de peritos, y el arbitraje de derecho, que puede ser un arbitraje nacional o internacional. El factor que define cuándo estamos ante un arbitraje nacional y cuándo estamos ante un arbitraje internacional es el monto de la controversia. Entonces, se ha decidido, ¿no? Establecer un umbral que varía dependiendo de cada contrato para permitir a las partes recurrir a un arbitraje internacional. Pues estamos hablando de $5 millones, 30 millones de dólares en otros contratos. El rango es muy variado y depende sobre todo de qué nivel de gobierno sea el titular de la infraestructura, ¿no? Si estamos hablando de un gobierno local, el monto de la inversión no es tan alto, pues podemos tener un umbral de $5 millones. Si estamos hablando de una infraestructura del gobierno nacional con un mayor monto de inversión, tenemos contratos de hasta $30 millones, ¿no? Como requisito para poder acceder al arbitraje internacional. Entonces, en nuestro país, en la práctica, los contratos de APPs contienen estas cláusulas que distinguen el tipo de arbitraje en función al monto de la controversia. Hay otros aspectos vinculados a cuál es el centro arbitral al cual se van a someter estas controversias, y acá tampoco ha habido una claridad, una uniformidad, porque cada contrato establece una regla distinta. Tenemos, es verdad, muchos contratos que establecen que se sujetan a las normas CIADI, a las reglas del CIADI, los arbitrajes internacionales, claramente. Otros que te dicen que este arbitraje será llevado por el centro de la Cámara de Arbitraje de París, otros que se sujetan a las reglas de AmCham. Entonces, va variando, pero nos genera un problema muchas veces porque no todas las entidades, o sea, cuando estamos ante una controversia que supera el monto para ir a un arbitraje internacional, luego tenemos tenemos que ver si es que se trata de una entidad que puede acceder a al mecanismo de las reglas de CIADI, ¿no? De hecho, cuando se trata de una controversia con una entidad de un gobierno nacional, ¿no?
o sea, del nivel de gobierno nacional, una entidad del Poder Ejecutivo, ahí no hay un cuestionamiento acerca de que esa entidad representa al Estado peruano y por lo tanto esa controversia sí se puede someter a arbitraje bajo CIADI, pero cuando se trata de gobiernos locales o regionales, estas entidades no, para efectos del CIADI, no están registradas como una entidad que puede ser demandada ante el centro de arbitraje del CIADI, ¿no? Entonces, se genera una cláusula que puede llegar a ser patológica si es que no existe una regla en el propio convenio eh, para atender estos casos, ¿no? De hecho, ante esta experiencia hay contratos que dicen que si es que no se puede ir al CIADI, entonces las partes irán, someterán su arbitraje bajo las reglas de AmCham, por ejemplo, ¿no? Será un arbitraje ad hoc. Entonces, este, estas diferentes opciones han generado la, la, la necesidad o que se esté pensando si es que en un contrato estándar, ¿no?, de APPs sería bueno cambiar la forma en la que se regula el convenio arbitral en los contratos de concesión, ¿no? Hay una tendencia a querer, digamos, reducir el alcance de los arbitrajes internacionales, ¿no? Para que las controversias contractuales sean sometidas solo a arbitrajes domésticos. Evidentemente esto puede suponer para los inversionistas, que son quienes ejecutan contratos de APPs, un desincentivo por em, digamos, mayor garantía de imparcialidad que les puede generar un arbitraje internacional, ¿no? Evidentemente hay muchas formas de hacer que un arbitraje doméstico de por sí es un mecanismo, es un mecanismo válido para resolver controversias y la libertad de escoger a los árbitros, que además pueden ser extranjeros, también podría ayudar a generar a generar esa tranquilidad sobre la imparcialidad de tener un arbitraje bajo reglas peruanas, pero la complejidad de las controversias que suelen darse en estos contratos de largo plazo, que tienen un componente técnico y económico financiero muy grande, involucra la participación de expertos, de peritos, de testigos, y el despliegue de una serie de actuaciones procesales que no necesariamente se adecúan a los formatos de los arbitrajes domésticos, ¿no? Entonces, eso es una idea que se está debatiendo en los foros en las asociaciones de infraestructura, ¿no? Sobre cómo es que se podría mejorar la regulación o la regulación contractual, me refiero, no está en la norma, pero uniformizarlo de alguna manera, eh, evitar que existan estas cláusulas patológicas en los convenios arbitrales que están incluidos en los contratos de APPs. Un tema también importante es qué pasa cuando estamos en ejecución de un contrato de concesión, de APPs, y se inicia un arbitraje. ¿Cuáles son las consecuencias frente al contrato? El contrato sigue ejecutándose, el contrato sigue vigente. ¿Qué pasa con las obligaciones que son materia de arbitraje? El Estado podría ejecutar una carta fianza por el incumplimiento de la obligación que está siendo discutida en el arbitraje. Esto lo resuelve el propio contrato de concesión. En los contratos se suele, y esto sí es casi, es una regulación muy estándar en los diferentes contratos, se suele incluir una cláusula que establece que mientras está en trámite la controversia,
el Estado no te puede ejecutar la carta fianza por el incumplimiento de la obligación que está sometida a arbitraje. Es decir, si es que se está discutiendo, ¿no? Si hubo una demora o no en la ejecución de las obras, ¿no? Y esa controversia, esa demora está siendo sometida a arbitraje, no se podría ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento por el incumplimiento de esa obligación hasta que el arbitraje termine, ¿no? Entonces, de alguna manera, el iniciar el arbitraje sirve como una garantía de defensa de que no se podrá resolver ejecutar la carta fianza hasta que no se dilucide la controversia. Ahora, el iniciar el arbitraje no suspende automáticamente la ejecución del contrato, ¿no? De hecho, los propios contratos de concesión incluyen una cláusula que obliga a las partes a continuar con la ejecución del contrato, si es verdad, dice, en la medida de lo posible, pero a continuar con la ejecución del contrato, incluso la de aquellas obligaciones que están en controversia, mientras dure el arbitraje, ¿no? Y esto tiene por objeto garantizar otra vez la continuidad del servicio, de la infraestructura pública, que finalmente se logre el objetivo de estos contratos, que no es evidentemente estar en arbitrajes y resolver controversias, sino que el fondo, el interés público que existe en la ejecución del contrato se cumpla, ¿no? Entonces, solamente podrá suspenderse la ejecución cuando se obtiene una medida cautelar, ¿no? En este caso se suspende la obligación que es materia de la medida cautelar. Y finalmente, para solo abordar dos puntos vinculados al que me parecen importantes, ya se habló sobre la transparencia en los arbitrajes bajo la ley de contrataciones. Lo mismo sucede en los arbitrajes de contratos de APPs, ¿no? Hay una norma específica en el decreto legislativo 1362 que establece que los laudos son públicos, los laudos en materia de contratos de APPs, es decir, en donde participa una entidad estatal, se publican en la página web de esa entidad. Esta regla ya refleja que el Estado peruano, el legislador, ha optado por privilegiar la transparencia versus la confidencialidad del arbitraje, que es la regla en los arbitrajes, y que es lo que predomina cuando se trata de un arbitraje entre dos privados, ¿no? El laudo es confidencial. Entonces, esta transparencia por la que aboga nuestra ley, tanto en los arbitrajes de contrataciones con el Estado como en los arbitrajes de contratos de APPs, a mi parecer es positiva porque genera no solo un desincentivo a prácticas irregulares en el arbitraje, sino además fomenta la predictibilidad en la resolución de controversias sometidas a arbitraje, ¿no? Fomenta que los propios árbitros, los propios operadores del arbitraje tengamos un sentido de cómo es que se resuelven controversias similares para generar una suerte de, vamos a decir, jurisprudencia, ¿no? Que pueda servir de base para que haya cierta predictibilidad en la resolución de las controversias, ¿no? Ya no me queda mucho tiempo para hablar sobre los temas vinculados a la ejecución de los laudos en materia de APPs, de contratos de APPs, pero este es un tema bastante delicado que, sobre todo cuando hablamos de arbitrajes internacionales, genera muchas preguntas porque hay diferentes normas, ¿no? En juego, y hay también normas internas peruanas cuando se ejecuta un laudo extranjero en el Perú que permiten a las entidades incluso fraccionar el pago de los laudos hasta en 5 años, ¿no? Entonces, hay todo un camino por recorrer para que finalmente, aunque el Estado pueda perder en algunos casos los laudos, ¿hasta qué punto es cierta esta afirmación cuando el privado tiene que enfrentarse a todo un proceso
muy largo y con una regla que le garantiza al Estado la posibilidad de fraccionar el pago hasta en 5 años, ¿hasta qué punto es cierto? Se trata de victorias reales, ¿no? Entonces sería un bonito tema para abordar en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Natalia Mori, por su excelente disertación y sobre todo sus valiosos comentarios sobre este tema tan importante como lo son justamente estos convenios arbitrales que se dan en el marco de los contratos de las APPs. Eh, Continuando con el programa, vamos a darle también la bienvenida a la doctora Natalia Ceballos. La doctora Natalia Ceballos discúlpeme, correcto. La doctora Natalia Ceballos ha participado en disputas internacionales y nacionales en energía renovable, construcción, telecomunicaciones, minería, bajo los reglamentos de arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCL, la Corte Permanente de Arbitraje CPA, SEMA, Argentina, la CARPUC del Perú, el CIART Perú. Es especialista en arbitraje comercial internacional por la American University Washington College of Law. Es magíster en Derecho Ambiental por la Universidad Católica Argentina. Es máster en Administración de Empresas por la Universidad Americana de Paraguay y de CESEM de España. Es especialista en contratación pública y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue asesora técnica principal de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay para fortalecer su centro de arbitraje y conciliación, que dio nacimiento a la Ley de Arbitraje y Mediación de la Ley 1879 del 2002. Fue directora ejecutiva de los consultorios jurídicos gratuitos de el Minjus, USAID, Hoy Alegra. También participó como secretaria de modernización del Estado, de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Minjus. Es directora de la Competencia Internacional de Arbitraje, subdirectora de la Revista Argentina de Arbitraje y consultora del BID Banco Mundial USAID. Estimada doctora, le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Diana. Buenas noches con todos. Me siento muy honrada y agradecida con la invitación del CAE. Mi agradecimiento al doctor Jorge por haberme invitado por 4 año consecutivo. La verdad no recuerdo si hubo alguna otra invitación, puede ser que me esté confundiendo, sea el quinto, el sexto, estoy segura que no, porque trabajaba en una entidad que no podía dedicarme al arbitraje y tenía que dedicarme solamente a dicha entidad. En esta mesa 2, la pregunta que yo debía contestar era si la corrupción depende del tipo de arbitraje o de los árbitros. Ante esa pregunta, recuerdo que el doctor Jorge Abel Ruiz había elaborado un artículo respondiendo a esta pregunta. En ese sentido, coincido completamente con el doctor Jorge Ruiz. La corrupción no depende del tipo de arbitraje. La corrupción depende de los árbitros. De los árbitros, en este caso, que integra un tribunal arbitral. Un árbitro corrupto, decía el doctor Jorge Ruiz, actuará de manera irregular en cualquier tipo de arbitraje, ya sea institucional o ad hoc. Yo agrego, ya sea nacional o internacional, ya sea ante alguna cámara de comercio, ante el centro de arbitraje de la PUC, ante la CCI, ante el CIADI, ante lo que se le presente. Las obligaciones que le corresponden al árbitro son las mismas que las que le corresponden a un juez. Tienen la misma responsabilidad, las mismas obligaciones para con las partes. En ese sentido, ya que las partes nos han concedido el poder de decidir sobre una controversia, debemos cuidar, debemos cautelar ese regalo que nos dan las partes.
o ese regalo que nos da la Corte cuando nombra a un árbitro, hay que cautelar ese bien que nos otorga, esa confianza. ¿Cómo podemos hacerlo? Cumpliendo con los deberes que le corresponden a un buen árbitro. Lamentablemente, la preocupación frente a actos de corrupción no es nueva en el Poder Judicial, ni tampoco es inédita en el caso del arbitraje. Por ello, frente a actos de corrupción y en la lucha por la transparencia, de la cual habló mi predecesora, la doctora Leili Aguilar, es que el UNCITRAL, una entidad tan reconocida, ha elaborado un código de conducta para árbitros. Y el CIADI, que de la parte de arbitraje de inversiones, lo ha adoptado. Es desde 2017 que se trabajó este proyecto de código de conducta y, además, otro código más, código de conducta para jueces. Esta directiva, este código fue elaborado por el Grupo de Trabajo número 3, lo que ha significado un gran paso para resolver las preocupaciones relativas a la falta de independencia, imparcialidad y transparencia en las controversias internacionales relativas a inversiones, de lo que nos habló la doctora Mori hace un momento, con respecto a los contratos APP. Los dos códigos de conducta reflejan el resultado de deliberaciones del Grupo de Trabajo número 3 sobre las 4 versiones del código de conducta para decisores. Decisores son, obviamente, los jueces, los árbitros. Estas fueron elaboradas de manera conjunta por las secretarías de la CENURMI y por el CIADE. Cada una de estas versiones se basó en un análisis comparativo de los estándares contenidos en diversos códigos de conducta que formaban parte de diversos instrumentos internacionales y en los elementos que ambas secretarías consideraron que debían ser parte esencial del mismo. Se preguntarán, ¿y cuáles son esos lineamientos? ¿Qué es lo que destaca de ese código de conducta para los árbitros? Les he hecho un pequeño resumen, así no me paso del tiempo que me ha sido otorgado por el CAO, y solamente voy a exponer los más importantes. El Código de Conducta para los árbitros dispone que los árbitros deberán ser independientes e imparciales, deberán evitar conflictos de interés, directos e indirectos, deberán respetar la confidencialidad de los procedimientos establecidos, de modo de preservar la integridad y la imparcialidad del mecanismo de solución de controversias. El Código de Conducta para los árbitros, asimismo, dispone que la obligación sobre revelación de datos es permanente y obliga a los árbitros a revelar cualquier interés, relación o asunto que pueda surgir durante cualquiera de las etapas del procedimiento arbitral. El árbitro además deberá revelar tales intereses, relaciones o asuntos, informando por escrito al comité conjunto al respecto, para su consideración por las partes. Hay otro artículo que me parece muy importante, que se los voy a mostrar, que es el artículo 3º. En el acápite primero, el artículo 3º del Código de Conducta para los árbitros establece que el árbitro deberá ser independiente e imparcial, que ya lo había explicado, pero que establece que no debe dejarse influir por lealtad a cualquiera de las partes litigantes o a otra persona o entidad. No debe seguir instrucciones de ninguna organización, gobierno o persona respecto de las cuestiones abordadas en el proceso que se entable en relación con una controversia internacional relativa a inversiones.
Como les había explicado, este código de conducta del árbitro ha sido recogido por el CIADI para arbitraje de inversión, por eso es que se hace la atingencia acá, que se trata de una controversia internacional relativa a inversiones. Sigue en el punto C diciendo, no debe dejarse influir por ninguna relación financiera, empresarial, profesional o personal, presente, pasada o futura. El punto D dice, no debe utilizar su posición para favorecer ningún interés financiero o personal que tuviera en relación con alguna de las partes litigantes con el resultado del proceso que se entable en relación con una controversia internacional relativa a inversiones. No debe asumir ninguna función ni aceptar un beneficio que interferiría en el cumplimiento de sus obligaciones. No debe adoptar, además, ninguna medida que cree la apariencia de falta de independencia e imparcialidad. Creo firmemente que este código de conducta del árbitro va a servir de mucho porque clarifica o guía la conducta del árbitro de forma muy metódica. Por supuesto, eso ya lo encontramos en la ley de arbitraje peruana y en tantas leyes de arbitraje. No es nuevo que haya códigos de conducta en el mundo, pero lo que ha hecho UNCITRAL ha sido reunir todas esas prácticas arbitrales en un solo documento y, en mi opinión, lo ha hecho magistralmente. Para finalizar, cabe resaltar que este código de conducta para árbitros es una normativa de soft law. ¿Qué quiere decir esto? Que no son vinculantes, que no son de obligatorio cumplimiento. Es como las normas de la IVA acerca de la prueba, por ejemplo, o algunas otras. Bueno, con esto termino mi exposición. Muchas gracias, doctora Diana. Agradezco a mis panelistas antecesoras, que lo han dicho increíblemente. La verdad pensé que por ahí, con lo que estaba hablando la doctora Leili, tuve la impresión que de pronto estábamos contestando la misma pregunta, pero por suerte la doctora Leili habló de otras cosas que tienen que ver con otras características que han hecho que el arbitraje sea más transparente. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación al CAE nuevamente. Muchísimas gracias a usted, estimada doctora Natalia Ceballos, por su exposición referente a cómo se debe llevar estos códigos, sobre todo para ver de poder combatir y poder transparentar lo que viene a ser el arbitraje y de alguna manera también poder propiciar que las partes y que todos puedan tener acceso a lo que es la información de forma clara respecto a las controversias llevadas al ámbito del arbitraje para poder fomentar y fortalecer la confiabilidad de las partes dentro de esta gran institución. Asimismo, le vamos a reiterar los agradecimientos a todas las doctoras que han participado en la primera mesa de exposición, desde la decana Delia Muñoz hasta las doctoras Sheila Vargas, la doctora Lupe Bancayán, la doctora Silvia Rodríguez, quienes nos acompañaron en la primera mesa abordando lo que fue la temática general de la autonomía del arbitraje en el panorama de a los 15 años de la vigencia del decreto legislativo 1071, donde nos dieron un recorrido incluso desde la primera ley de arbitraje que precedió el decreto legislativo 1071, evaluando también la regulación actual y viendo un análisis de si correspondería o no lo que es la modificación de esta ley en los arbitrajes donde participa el Estado como parte,
¿no? Con valiosas disertaciones y también resaltando la excelente y valiosa participación de las doctoras Leili Aguilar Ventura, la doctora Natalia Ceballos y la doctora Natalia Mori, quienes con sus disertaciones nos han ayudado a comprender mejor cómo se lleva esta celeridad, esta transparencia y la integridad que debe tener cada actor que participa dentro del arbitraje, donde el Estado forma parte o donde el Estado tiene que ver dentro de estas controversias. Muchísimas gracias a todos ustedes, participantes, por darse el tiempo de asistir a este gran evento, que es el primer día de la sexta cumbre de mujeres en el mundo del arbitraje. Nosotros, como parte del Círculo de Arbitraje con el Estado, estamos encantados de la acogida que hemos tenido y de contar con estas ilustres especialistas el día de hoy. No nos podemos ir sin invitarlos a participar también y asistir al segundo día de la cumbre, donde se van a tratar temas importantes como lo que son las buenas prácticas en los centros de arbitraje y también los temas relacionados con el proyecto de ley que busca modificar lo que es la ley de contrataciones con el Estado y sus implicancias dentro del arbitraje, donde nos acompañarán especialistas reconocidos en la materia. Agradecemos la participación de todos y los invitamos a acompañarnos el día de mañana. Agradeciendo también a ustedes, estimadas doctoras. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Podemos contar ustedes. con Buenas todas, noches. chicas. Chao, chao. Gracias, Chao, hasta chao. luego.